Bien, buenos días. Después de Semana Santa, como ya hemos visto los circuitos en serie y paralelo, vamos a ver ahora los circuitos mixtos, que es combinar pues, diferentes circuitos. Algunos tienen una serie, tres en serie, cuatro en paralelo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, vamos con uno bastante sencillo. Fijaros, en este ejercicio lo que tenemos es un circuito, una pila de 30 voltios, ¿vale? Y tres resistencias, 1, 2, 3, colocadas de esta manera. Entonces, lo que tenemos que pensar siempre es cómo están colocadas estas resistencias. Es decir, ¿qué hacen los electrones? Salen de la pila y, uy, aquí se dividen. Pasan por esta rama y algunos pasan por la de abajo. Y aquí se vuelven a juntar. ¿Vale? Lo que vamos a calcular aquí, lo que se nos pide calcular, por ejemplo, es la intensidad total que circula por el circuito. ¿Vale? Sabemos que la intensidad total que circula por el circuito, ¿vale?, sale de la pila y luego volverá a la pila. Sale de la pila, ¡pum! Y aquí se divide. Parte de la intensidad va por esta rama de arriba y parte va por esta rama de abajo. Entonces, vamos a llamar a la parte que va por la rama de arriba I1 y a la que va por la rama de abajo I2. I1 viene por aquí. La intensidad 1 pasa por R1, pasa por R2 y vuelve aquí. La intensidad 2 pasa por R3 y vuelve aquí. Las dos se juntan y aquí vuelve otra vez la intensidad total. ¿Vale? Bien, para resolver este tipo de ejercicios, ¿qué hay que hacer? Pues mirad, siempre, siempre, siempre hay que intentar llegar mediante transformaciones serie y paralelo, como hemos visto, a un circuito que solo tenga una resistencia. ¿Vale? La cosa es que hay que pensar cómo vamos a llegar hasta ese circuito. Entonces, vamos a pensar, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, pues mira, una resistencia y otra que están en serie. Esta y esta están en serie, ¿verdad? Y, a su vez, R3 está en paralelo con estas dos a la vez. Entonces, primero hay que ir de lo pequeño a lo grande. Si R3 está en paralelo con estas dos a la vez, ¿vale? Entonces, primero uno estas dos y luego hago el paralelo. Es decir, primero vamos a hacer esa serie que tenemos ahí y luego hacemos el paralelo. Al hacer la serie, ¿cómo nos tiene que quedar esto? ¿Qué pretendemos? Pretendemos encontrar un circuito que sea tal que así. Aquí abajo siga R3 y arriba tengamos una primera resistencia equivalente. ¿Cuál va a ser la resistencia equivalente 1? Según serie, según estamos en serie, la resistencia equivalente es la suma, es decir, R1 más R2. La resistencia equivalente 1 serán 20 más 20 ohmios, es decir, 40 ohmios. Nos ha aparecido aquí una resistencia equivalente 1 de 40 ohmios. ¿Vale? Y R3 que sigue teniendo los 20 ohmios. Muy bien. Fijaros, hemos pasado del primer circuito a este. Las intensidades siguen siendo las mismas, es decir, la intensidad total sigue siendo la que circula por aquí. La intensidad 1 sigue siendo la que viene por esta rama, la intensidad 2 la que viene por esta rama, nada cambia. El voltaje de la pila sigue siendo 30 voltios. Nada cambia, solamente he unido resistencias. He puesto resistencias que son equivalentes, que son iguales. Da lo mismo poner dos resistencias de 20 y 20 en serie que poner una gorda de 40. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso para llegar a nuestro objetivo, que es encontrar un circuito único? Pues quitarnos ese paralelo. El siguiente paso será calcular un circuito que solo tenga una resistencia. ¿Vale? Pila de 30 voltios, solo una resistencia. En paralelo, ¿vale?, las resistencias no se sumaban, había una fórmula especial. Esta nueva resistencia va a ser una resistencia equivalente, pues la segunda equivalente. ¿Cuánto vale esa resistencia equivalente 2? La resistencia equivalente 2 será 1 partido la primera resistencia, esta de aquí, y 1 partido esta otra. 1 partido la resistencia equivalente 1 más 1 partido R3. Es decir, 1 partido por 40 más 1 partido por 20. Y esto nos da 3 cuarentados. ¿Vale? Acordaros, damos la vuelta, entonces resistencia equivalente 2 es 40 partido por 3. ¿Vale? Es decir,
13,3 ohmios. Y ya está. ¿Vale? Pues la resistencia equivalente 2, ¿vale? 13,3 ohmios. Fijaros que en este circuito, la intensidad que circula por este circuito es la total que circulaba por los anteriores. Luego, aplicando la ley de Ohm al circuito, ya resuelvo. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. ¿Vale? El voltaje de la pila es la resistencia equivalente 2 por la intensidad total. Es lo que ocurre en este circuito. Luego la intensidad total será el voltaje de la pila partido la resistencia equivalente 2. 30 voltios partido 13,3. Y esto nos da aproximadamente 2,26 amperios. Y esa es la intensidad total. Ya está. Oye. ¿Y qué pasaría si nos piden calcular I1 e I2? ¿Cómo lo haríamos? Pues nos tendríamos que ir a uno de todos los circuitos equivalentes que hemos hecho. Alguno del que sepamos sacar algo. ¿Hay alguno del que sepamos algo más? ¿Utilizando las propiedades de serie y paralelo? Pues sí. Mirad, en este yo solo tengo dos resistencias en paralelo y una pila de 30 voltios. Lo que se nos decía en serie y en paralelo es que en paralelo, acordaros, los voltajes son idénticos. Luego el voltaje de la resistencia equivalente 1 es 30 voltios, es como el de la pila. Y el de la resistencia equivalente, el de la resistencia 3 también son 30 voltios, como el de la pila. ¿Vale? Todo esto, si alguien no se acuerda o no lo sabe, ya está repasando los vídeos que los tenéis en el canal, porque esto es un seguir sumando, ¿vale? Por eso os lo colgamos también en vídeos, para que podáis echarlo para atrás. Si no habéis entendido todo lo que yo he dicho aquí, id para atrás, ¿vale? Rebobináis, os tomáis vuestro tiempo y lo volvéis a hacer. Bien, entonces, si lo aplicamos a la resistencia equivalente 1, estoy aquí, ¿vale? En este caso, conozco el voltaje de la resistencia equivalente 1. Conozco cuánto vale la resistencia equivalente 1. Luego puedo aplicar la ley de Ohm. El voltaje de la equivalente 1 es igual a la resistencia de la equivalente 1 por la intensidad 1, que es la que circulaba ahí. De manera que la intensidad 1 es el voltaje de la equivalente 1 entre la resistencia de la equivalente 1. Voltaje de la equivalente 1, 30 voltios entre 40 ohmios. 30 entre 40, esto nos da 0,75 amperios. Y si ahora aplico la ley de Ohm a esta segunda resistencia de aquí, ¿vale? El voltaje de R3 será igual a la resistencia de R3 por la intensidad 2, que es la que circula por ahí. Por lo tanto, I2 será el voltaje de la resistencia 3 partido la resistencia 3. Es decir, 30 voltios entre 20 ohmios y esto nos da 1,5 amperios. Fijaros que si yo sumo las dos intensidades, esta y esta, me tiene que dar la total. Vamos a ver si es verdad. I1 más I2 da 2,25 amperios. Pues sí, siempre hay un margen de error aquí. Sí, coincide. Luego lo tenemos bien. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Mirad, ahora en este circuito vamos a tener resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Las cuatro resistencias son idénticas, ¿vale? Las cuatro resistencias van a tener 3 ohmios. ¿De acuerdo? Y simplemente se nos pide pues calcular la resistencia equivalente. Solo calcular la resistencia equivalente. Entonces, cada uno se hace su propia estrategia. Cada uno piensa qué va a hacer. Normalmente solo hay una opción. ¿Qué opción? Fijaros, R1 y R2 están en paralelo la una con la otra. Luego puedo deshacer ese paralelo. R3 y R4 están en paralelo la una con la otra. Luego puedo deshacer ese paralelo. Y luego además este bloque está en serie con este bloque.
Luego ya haré la serie. Vamos a deshacer primero esos paralelos. Nos quedaría esto. La resistencia equivalente 1 sale de hacer el paralelo R1-R2. La resistencia equivalente 2 sale de hacer el paralelo R3-R4. Por tanto, ¿vale? Tenemos ahí eso. ¿Cuánto valen las resistencias equivalentes? Vamos allá. La resistencia equivalente 1 están en paralelo, luego 1 partido la resistencia equivalente 1 será igual a 1 partido, todas son de 3 ohmios, acordaros. 3 más 1 partido, 3 ohmios. Esto nos da 2 tercios. Damos la vuelta y la resistencia equivalente 1 vale 3 medios, es decir, 1,5 ohmios. Yo aquí estoy yendo un poco rápido, vosotros volvéis para atrás, ¿vale? Y si os perdéis, volvéis para atrás y lo entendéis, porque en el examen que haremos dentro de unos días, que vamos a hacer un examencillo online y luego en el examen final, pues van a ser ejercicios de estos, que hay que entenderlo. Toda la evaluación son ejercicios de estos. Bien, resolvemos el otro lado. También están en paralelo, luego 1 partido la resistencia equivalente 2 es igual a 1 partido R3 más 1 partido R4. ¿Vale? Es decir, 1 partido 3 ohmios más 1 partido 3 ohmios, esto nos da 2 tercios. Luego la resistencia equivalente 2, damos la vuelta, es igual a 3 medios, que esto es 1,5 amperios. Es decir, nos ha quedado un circuito así, 1,5, 1,5 ohmios. ¿Vale? ¿Cuál es el último paso? El último paso es quitar esa serie de ahí y acabar con una única resistencia. Resistencia equivalente 3. ¿Vale? ¿Cuánto vale la resistencia equivalente 3? La resistencia equivalente 3 será igual a resistencia 1 más resistencia 2. Perdón. Resistencia equivalente 1 más resistencia equivalente 2, porque están en serie. Es decir, 1,5 amperios más 1,5 amperios. Es decir, 3 ohmios. Luego esto es 3 ohmios, ¿vale? La resistencia equivalente 3. ¿Vale? Pues esto sería.